se hizo pasar por recepcionista y desenmascaró a su propia familia. La historia real de Lucía. ¿Alguna vez has sentido que la vida te jugó una broma cruel? ¿Qué harías si descubrieras que las personas en las que más confiabas te habían traicionado de la forma más despiadada? Esta es la historia de Lucía Ramírez, una joven madrileña que decidió infiltrarse en la empresa que por derecho le pertenecía, después de que su propia familia la despojara de todo. Una historia de venganza silenciosa, donde la paciencia y la inteligencia se convierten en las armas más poderosas. Prepárate para conocer cómo una simple recepcionista logró desenmascarar años de corrupción, traición e injusticia, utilizando únicamente su astucia y determinación. Lo que estás a punto de escuchar te hará reflexionar sobre la importancia de la verdad, la justicia y el valor de nunca rendirse ante la adversidad. Mi nombre es Lucía Ramírez y durante 22 años de mi vida creí que era huérfana. Crecí en un hogar de acogida en las afueras de Madrid, soñando con el día en que pudiera conocer a mis padres biológicos. Nunca imaginé que mi búsqueda de la verdad me llevaría a descubrir no solo quién era realmente, sino también la traición más grande que una familia puede cometer. Todo comenzó hace 3 años, cuando finalmente logré acceder a mi expediente de adopción. Después de meses de trámites burocráticos y súplicas a diferentes entidades, obtuve la información que había estado buscando toda mi vida. Mi padre se llamaba Alberto Ramírez y había sido el fundador de una de las empresas de construcción más importantes de España, Constructora Ramírez y Asociados. El nombre me resultaba familiar. Durante años había visto los anuncios de esta empresa en televisión, sus enormes vallas por toda la ciudad y sus lujosas oficinas en el centro de Madrid. Nunca sospeché que tuviera alguna conexión personal con ellos. Según los documentos, mi padre había reconocido legalmente mi paternidad poco antes de fallecer en un accidente automovilístico, cuando yo tenía apenas 2 años. Los papeles indicaban que, como su única hija, yo era la heredera legítima de sus bienes y de su participación mayoritaria en la empresa. Sin embargo, algo no cuadraba. Si todo esto era cierto, ¿por qué había crecido en un orfanato? ¿Por qué nadie me había buscado jamás? Decidí investigar por mi cuenta. Utilicé todos mis ahorros, producto de varios años trabajando como asistente administrativa, para contratar a un investigador privado que me ayudara a descubrir la verdad. Lo que encontramos me dejó helada. Mi padre, Alberto, tenía un hermano menor llamado Santiago Ramírez, quien había trabajado como vicepresidente en la empresa familiar. Cuando Alberto murió, Santiago asumió temporalmente la dirección de la empresa, supuestamente hasta que yo alcanzara la mayoría de edad, pero había un detalle aterrador. Santiago había sobornado a varios funcionarios del Instituto de Protección Familiar para que destruyeran todo rastro de mi identidad y de mi herencia. Los documentos falsificados indicaban que yo había sido abandonada por padres desconocidos, eliminando así cualquier vínculo legal con la familia Ramírez. Mientras tanto, Santiago consolidó su control sobre la empresa, convirtiéndose oficialmente en el nuevo propietario y presidente ejecutivo. Durante 20 años,
Este hombre disfrutó de una riqueza que legalmente me pertenecía, mientras yo luchaba por sobrevivir con trabajos de medio tiempo para pagarme los estudios universitarios. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible, pero también me llenó de una determinación inquebrantable. Iba a recuperar lo que me correspondía, y Santiago Ramírez iba a pagar por todo lo que había hecho. Sabía que enfrentarlo directamente no funcionaría. No tenía recursos económicos para una batalla legal larga y costosa. Él, en cambio, tenía acceso a los mejores abogados del país. Necesitaba otra estrategia, algo que me permitiera obtener pruebas desde dentro. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan perfecto: infiltrarme en la empresa como empleada. Pasé meses preparándome. Cambié mi apellido por el de mi madre adoptiva. Me teñí el cabello de negro a castaño claro y modifiqué ligeramente mi apariencia con maquillaje y lentes de contacto. También trabajé en neutralizar mi acento, eliminando expresiones típicas de los barrios populares donde me había criado y adoptando un tono más formal y profesional. Estudié todo lo que pude sobre Constructora Ramírez y Asociados. Memorizar los nombres de los principales empleados, la estructura organizacional, los proyectos más importantes y especialmente toda la información sobre Santiago Ramírez y su familia. Descubrí que estaba casado con una mujer llamada Marina López y que tenían 2 hijos. Daniel, de 25 años, gerente de proyectos en la empresa, y Sara, de 22 años, que estudiaba administración de empresas, pero ya ocupaba el cargo de asistente de dirección. También investigué las finanzas de la empresa y encontré irregularidades en los informes públicos. Había discrepancias evidentes entre los ingresos reportados y los proyectos finalizados, lo cual sugería evasión fiscal o lavado de dinero. Cuando finalmente me sentí lista, envié mi solicitud para un puesto de recepcionista. Sabía que ese trabajo me daría acceso al edificio y me permitiría observar todo desde adentro sin levantar sospechas. Además, las recepcionistas suelen ser invisibles para los altos ejecutivos, lo cual me daba ventaja para escuchar conversaciones importantes sin que nadie lo notara. El día de la entrevista, llegué temprano y me quedé observando el imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas principales. Era aún más grande y lujoso de lo que había imaginado. En el vestíbulo había una enorme fotografía de mi padre, Alberto Ramírez, acompañada de una placa que lo honraba como fundador visionario y líder ejemplar. La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba allí, en el edificio que legalmente me correspondía, solicitando el trabajo más básico de la empresa que había fundado mi padre. La entrevista fue conducida por la directora de Recursos Humanos, Isabel Martín, una mujer elegante de unos 50 años. Me hizo las preguntas de rutina: experiencia laboral, fortalezas, debilidades, expectativas salariales. Respondí con seguridad y profesionalismo, pero manteniendo un perfil modesto, como si aquel puesto fuera una gran oportunidad para alguien de mi supuesto origen humilde. Isabel pareció impresionada con mis respuestas. Al final me dijo que me contactarían en los próximos días.
Mientras esperaba en el lobby, aproveché para observar el flujo de empleados y la disposición general del edificio. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Santiago Ramírez en persona, saliendo del ascensor ejecutivo. Llevaba un traje de diseñador, caminaba con aire de superioridad, su expresión era fría y altiva. Lo acompañaba un joven que inmediatamente reconocí como su hijo Daniel. El parecido entre ambos era evidente, aunque Daniel parecía aún más arrogante. Los observé caminar como si fueran los dueños del mundo. Técnicamente, eso era exactamente lo que creían ser. Santiago saludaba a algunos empleados con una sonrisa forzada y condescendiente, mientras Daniel los ignoraba por completo. En ese instante, una mezcla de rabia y determinación me recorrió el cuerpo. Esos hombres habían robado mi herencia, me habían privado de conocer a mi padre, pero ahora yo estaba allí y ellos no sabían quién era realmente. Su arrogancia sería su perdición. 3 días después, recibí la llamada que había estado esperando. Isabel Martín, la directora de Recursos Humanos, me informó que había sido seleccionada para el puesto de recepcionista y que podía comenzar a trabajar el lunes siguiente. El salario era modesto, pero suficiente para cubrir mis gastos básicos mientras ejecutaba mi plan. Mi primer día de trabajo fue una mezcla de nervios y emoción. Llegué temprano, vestida con un conjunto discreto pero profesional, y me presenté en la recepción, donde conocí a mi supervisora directa, Carmen Ruiz, una mujer de unos 40 años que llevaba trabajando en la empresa desde sus inicios. Carmen me explicó mis responsabilidades: atender llamadas telefónicas, recibir a los visitantes, gestionar la correspondencia y mantener el área de recepción limpia y organizada. También me mostró cómo funcionaba el sistema de comunicación interna y me dio acceso a la base de datos básica de empleados y contactos. Durante las primeras semanas me concentré en ser la empleada perfecta. Llegaba antes que nadie. Me quedaba después del horario si era necesario. Siempre sonreía, nunca me quejaba, sin importar qué tarea tuviera que hacer. Mi objetivo era volverme invisible, alguien confiable, siempre presente, pero que no llamara la atención. Y funcionó. Poco a poco, comencé a notar los patrones de comportamiento de los empleados y, sobre todo, de la familia Ramírez. Santiago solía llegar entre las 9 y las 10 de la mañana, con actitud autoritaria. A menudo gritaba a sus subordinados por errores menores y tenía la costumbre de hacer comentarios despectivos sobre los empleados de menor rango. Su hijo Daniel era incluso peor. Llegaba tarde, salía para almorzar y no regresaba hasta bien entrada la tarde. Trataba a las empleadas con una mezcla de condescendencia y acoso disfrazado de cortesía. Comentaba abiertamente sobre la apariencia de las mujeres y sugería cenas de trabajo que claramente no eran profesionales. Sara, en cambio, era distinta. Aunque tenía un cargo que evidentemente no había ganado por méritos propios, al menos trataba de hacer su trabajo y mostraba respeto hacia los demás empleados. Sin embargo, su ingenuidad era notoria. No tenía idea de lo que realmente ocurría dentro de la empresa, lo que me hizo pensar que su padre la mantenía al margen de las actividades más turbias.
Durante esos 2 primeros meses me dediqué sobre todo a observar y a aprender. Descubrí que Carmen, mi supervisora, había conocido personalmente a mi padre, Alberto, y que de vez en cuando hablaba de él con nostalgia. Según ella, Alberto había sido un jefe justo, accesible y muy querido por los empleados, muy diferente a Santiago. Un día, mientras organizábamos archivos antiguos, Carmen compartió conmigo algo que me heló la sangre. Alberto tenía una hija pequeña, ¿sabes? Me dijo, mirando un portarretrato viejo. La perdió en el mismo accidente donde él falleció. Fue una tragedia terrible. Santiago nunca habla de eso, pero sé que lo afectó mucho. Perder a su hermano y a su sobrina de esa manera. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. Me limité a asentir con expresión comprensiva. Por dentro, hervía. Santiago había mentido incluso a los empleados más cercanos, inventando la historia de mi muerte para justificar por qué nadie me había reclamado ni mencionado nunca. El verdadero avance en mi investigación llegó en el 3er mes. Había notado que Santiago y Daniel solían tener reuniones privadas en la oficina presidencial y que, después de esas reuniones, Daniel hacía llamadas desde su teléfono personal, no desde el de la oficina. Era un patrón constante. Una tarde, mientras Santiago estaba fuera de la ciudad por una reunión con inversionistas, decidí arriesgarme. Sabía que Daniel tenía la costumbre de dejar su oficina abierta cuando salía a almorzar y que solía ausentarse durante al menos 2 horas. Esperé a que saliera del edificio y entonces me dirigí a su despacho con la excusa de entregar unos documentos que supuestamente habían llegado por mensajería. Una vez adentro, examiné rápidamente su escritorio. Encontré un cuaderno en el que anotaba números de teléfono y cantidades de dinero. Ninguno de esos datos coincidía con proyectos oficiales de la empresa. Fotografié discretamente las páginas más reveladoras con mi teléfono, asegurándome de no alterar nada. También observé que tenía una computadora portátil personal, además de la oficial, lo que sugería que estaba manejando negocios privados desde la oficina. Me fui sin dejar rastro. Esa misma semana surgió una oportunidad aún mejor. Santiago recibió una llamada telefónica que parecía especialmente importante. En lugar de contestarla desde su despacho privado, lo hizo desde el teléfono de la recepción, aparentemente porque el suyo tenía problemas. Me pidió que me retirara del área por unos minutos, pero logré quedarme lo suficientemente cerca como para oír parte de la conversación. Lo que escuché confirmó mis sospechas. Hablaba de pagos a funcionarios públicos para agilizar permisos de construcción. Incluso mencionó eliminar obstáculos legales, como lo hicimos antes. Su tono, su seguridad, todo me indicó que lo hacía con total normalidad. Después de esa llamada, comencé a prestar más atención a las conversaciones telefónicas de Santiago y Daniel. Aprendí a parecer completamente concentrada en mi trabajo mientras escuchaba con atención cada palabra que decían. Durante las semanas siguientes, recopilé información sobre esquemas de corrupción, pagos ilegales a funcionarios municipales, facturación inflada en contratos públicos, uso de materiales de mala calidad y evasión fiscal,
mediante empresas fantasma, pero lo que más me impactó fue descubrir que Santiago estaba utilizando documentos falsificados sobre mi supuesta muerte para justificar su control absoluto sobre la empresa. Había creado un expediente completo, con certificados de defunción falsos míos y de mi madre biológica. Según mi propia investigación, mi madre había muerto realmente por complicaciones durante el parto. El cuarto mes en la empresa trajo consigo un giro inesperado. Una mañana, mientras organizaba la correspondencia entrante, noté una carta certificada dirigida a Santiago. Provenía de una firma de abogados especializada en herencias. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Era posible que alguien más hubiera descubierto la verdad? ¿O tal vez un familiar lejano estaba investigando? Esa tarde, Santiago recibió la carta y canceló todas sus reuniones. Se encerró en su oficina con Daniel y con su abogado personal, un hombre mayor llamado Rubén Maldonado, que llevaba décadas trabajando con ellos. La reunión duró más de 3 horas. Cuando finalmente salieron, sus rostros reflejaban preocupación. Santiago tenía la piel pálida y sudorosa. Daniel caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Decidí quedarme más tarde esa noche con la excusa de poner en orden unos archivos pendientes. En realidad, quería revisar la papelera de Santiago, esperando encontrar algún borrador o nota que me diera pistas sobre la carta. Mi intuición dio resultado. En su cesto encontré varios borradores arrugados de una respuesta. Uno de ellos contenía la información clave. Alguien había contratado a esa firma para investigar inconsistencias en los registros de herencia de Alberto Ramírez. El documento hablaba de una supuesta hija fallecida y señalaba irregularidades en los certificados de defunción. Mi corazón latía tan fuerte que temí que alguien pudiera oírlo desde el pasillo. Alguien más estaba investigando, y Santiago lo sabía. Eso solo podía significar una cosa: mi tiempo se estaba agotando. Si esos abogados llegaban demasiado lejos en su investigación antes de que yo actuara, podrían arruinar mis planes. Decidí acelerar mi estrategia. Ya tenía suficiente evidencia sobre la corrupción de Santiago, pero aún me faltaban pruebas definitivas del robo de mi herencia, y sabía exactamente dónde encontrarlas. Durante mis visitas al despacho de Santiago, había notado que tenía una caja fuerte oculta detrás de un cuadro de paisaje español. Era una caja antigua, robusta, empotrada en la pared lateral junto a su escritorio. Durante semanas lo observé con disimulo cuando la abría, tratando de memorizar la combinación. Fue un proceso lento y arriesgado. Tenía que fingir estar limpiando o entregando documentos mientras prestaba atención a cada uno de sus movimientos. Finalmente, después de múltiples intentos, logré descifrar la clave. Una fecha, 1515. Al investigar qué podía significar, descubrí que era el día en que se había casado con su esposa, Marina. La arrogancia de Santiago no tenía límites. Había utilizado una fecha tan obvia como código para esconder sus secretos más oscuros. El viernes de esa semana fue la oportunidad perfecta. Santiago se marchó temprano a su casa de campo en Segovia. Daniel se fue a un torneo de golf en Valencia
y la mayoría de los ejecutivos estaban fuera en una conferencia. El edificio quedó prácticamente vacío. Solo quedaba el personal de seguridad y limpieza que rara vez subía al piso ejecutivo. Me quedé en la oficina mucho después del horario habitual. Esperé a que el silencio invadiera cada pasillo. Llevaba conmigo una linterna pequeña para no encender las luces y llamar la atención. El corazón me latía a 1000 por hora. Fui directo al despacho de Santiago. Abrí con la llave de servicio que había conseguido discretamente semanas antes y me dirigí al cuadro. La combinación funcionó al primer intento. Cuando la puerta de la caja fuerte se abrió, me encontré con algo que superaba cualquier expectativa. Decenas de carpetas con contratos falsificados, recibos de pagos ilegales, correspondencia con funcionarios corruptos, lo más importante, una carpeta etiquetada como Asunto EAK, Documentación Especial. Dentro de esa carpeta estaban todos los documentos que probaban que yo era la legítima heredera de Alberto Ramírez. Copias de mi certificado de nacimiento original, el testamento de mi padre, cartas manuscritas y los documentos falsificados que Santiago había usado para demostrar mi muerte. También había recibos detallados de los sobornos pagados al Instituto de Protección Familiar para eliminar mis registros. Pero entre todo ese material, hubo un hallazgo que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Una carta manuscrita de mi padre dirigida a mí. La había escrito poco antes de su muerte. En ella me expresaba su amor. Hablaba de sus sueños para mi futuro y dejaba constancia de que había tomado medidas legales para proteger mi herencia. También mencionaba que confiaba en que su hermano Santiago velaría por mí hasta que fuera mayor de edad. Leí esa carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. Era la primera vez que sentía la voz de mi padre hablándome directamente. Y, sin embargo, esas palabras también revelaban el nivel de traición que había sufrido. Santiago no solo me robó, también traicionó la confianza de su propio hermano y me arrebató la posibilidad de conocer el amor de un padre. Fotografié meticulosamente cada uno de los documentos, asegurándome de que cada imagen fuera nítida. También encontré evidencias sobre cuentas en paraísos fiscales, propiedades no declaradas y una red completa de empresas pantalla utilizadas para lavar dinero y evadir impuestos. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé incansablemente para clasificar, analizar y verificar toda la información recopilada. Contraté, de manera anónima, a un perito en documentos forenses para validar la autenticidad de los papeles. Luego me reuní con un abogado especializado en herencias, el doctor Luis Gómez, un profesional de gran reputación. Cuando le mostré el material, quedó atónito. Me dijo que tenía un caso sólido, no solo para reclamar mi herencia, sino para presentar múltiples cargos penales contra Santiago. Sin embargo, me advirtió que Santiago haría todo lo posible por dilatar el proceso, destruir documentos, intimidar testigos, usar su red de contactos. Necesitaba actuar de manera contundente, pública e irreversible. La oportunidad perfecta llegó de manera inesperada. La empresa estaba organizando una gran celebración por el 20º aniversario de la muerte de mi padre. Irónicamente,
Santiago había decidido convertir la fecha en una especie de homenaje a su liderazgo continuador del legado de Alberto Ramírez. El evento se realizaría en el hotel más exclusivo de Madrid, con presencia de políticos, empresarios, periodistas y todos los empleados. Era el escenario ideal para mi revelación. En la semana previa, me aseguré de enviar copias anónimas de los documentos más comprometedores a varios periodistas de investigación. No revelé mi identidad, pero dejé suficientes pistas como para despertar interés en cubrir el evento con atención especial. También contacté discretamente a empleados antiguos que habían conocido personalmente a mi padre. Quería testigos que pudieran confirmar detalles íntimos que solo un familiar real podría conocer. La noche del evento llegó en medio de una tormenta típica de otoño. El hotel estaba decorado con fotografías de mi padre, banderas de la empresa y arreglos lujosos. Santiago vestía un esmoquín a medida, Marina llevaba joyas resplandecientes, probablemente compradas con dinero robado, y sus hijos, Daniel y Sara, se movían con soltura entre los invitados, disfrutando del prestigio que no les correspondía. Era doloroso verlos, pero también necesario. Sabía que esa noche cambiaría todo. Durante la primera hora del evento, Santiago Ramírez dio un discurso sobre el legado de Alberto, los valores familiares, la integridad empresarial y el éxito de la compañía bajo su liderazgo. Cada palabra era una puñalada. Yo sabía la verdad, y muy pronto todos los presentes también la sabrían. Había coordinado todo con cuidado. A las 9 de la noche, justo cuando Santiago subió al escenario para dar el discurso principal, me acerqué discretamente al técnico de sonido que manejaba la proyección audiovisual del evento. Días antes le había entregado un archivo con una supuesta presentación conmemorativa, bajo el pretexto de que era un montaje autorizado por la familia. En realidad era mi arma final. Cuando Santiago hablaba sobre honestidad y compromiso con el legado de mi querido hermano Alberto, la primera diapositiva apareció en la pantalla gigante. Una fotografía en blanco y negro de Alberto Ramírez, en sus primeros años como empresario. La audiencia sonrió y aplaudió, creyendo que era parte del homenaje. Luego, las imágenes comenzaron a cambiar. Aparecieron copias escaneadas de los documentos que acreditaban mi paternidad, certificados legales, fotos de mi infancia, registros oficiales con el nombre de Alberto como padre. El murmullo se apoderó del salón. Santiago se giró lentamente hacia la pantalla. Su rostro, que momentos antes irradiaba seguridad, se tornó blanco como el papel. Intentó seguir hablando, pero su voz tembló. La siguiente diapositiva mostró los certificados de defunción falsos. Luego, los recibos de los pagos hechos a funcionarios corruptos. Finalmente, una imagen de la carta manuscrita de Alberto, aquella donde expresaba su amor por su hija y su deseo de protegerla legalmente. El silencio era total. Yo avancé con paso firme hasta el escenario. Santiago me vio acercarme. En sus ojos había miedo. Sospechaba quién era yo, pero se negaba a creerlo. Le quité el micrófono con una seguridad que ni yo sabía que tenía. Buenas noches,
Damas y caballeros, dije, proyectando mi voz por todo el salón. Mi nombre es Lucía Ramírez. Soy la hija de Alberto Ramírez, el verdadero fundador de esta empresa. Hubo un silencio denso, luego susurros, miradas de asombro. Algunos empleados veteranos comenzaron a asentir lentamente, reconociendo algo en mí. Durante 22 años creí que era huérfana. Crecí en un hogar de acogida sin saber que mi padre había dejado una herencia para mí, confiando en que su hermano velaría por mi bienestar. Pero este hombre, dije, señalando a Santiago, no solo no cumplió esa promesa, también falsificó mi muerte, destruyó mis registros y se apropió ilegalmente de todo. Santiago intentó arrebatarme el micrófono, pero retrocedí. No he venido con palabras vacías, he venido con pruebas, continué. Durante los últimos meses trabajé como recepcionista en esta empresa. Desde dentro recopilé evidencia de corrupción, fraude, evasión fiscal y falsificación de documentos. Todo lo que verán esta noche es auténtico y todo ha sido verificado legalmente. La presentación continuó. Aparecieron más pruebas, cuentas en el extranjero, propiedades ocultas, contratos fraudulentos, listas de empresas pantalla. Santiago intentó detener el proyector, pero varios empleados y periodistas se interpusieron. Su comportamiento desesperado solo confirmó todo. «Esto es una farsa», gritó finalmente, con voz quebrada. «Mi sobrina murió hace más de 20 años. Saqué el sobre sellado. Aquí tengo los resultados de una prueba de ADN», dije con voz clara. Se tomaron muestras de cabello de objetos personales de mi padre que aún están en la empresa. Este análisis certifica legalmente que soy su hija biológica. Le entregué el sobre al doctor Luis Gómez, mi abogado, presente como invitado en el evento. Él abrió los documentos y los mostró públicamente, confirmando con voz firme que los resultados eran legítimos. Entonces sucedió algo que me sorprendió. Marina López, la esposa de Santiago, se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Es verdad, Santiago? ¿Realmente hiciste todo esto?» Santiago intentó negarlo, pero no le salió la voz. Daniel, su hijo, ya no estaba. Se había escabullido del salón minutos antes, como una rata huyendo del incendio. Pero yo ya había previsto esa posibilidad. Durante la semana previa al evento, había coordinado todo con la fiscalía. A las 21:35, justo cuando terminé mi discurso, un grupo de agentes ingresó al salón con órdenes de arresto. «Santiago Ramírez», dijo el fiscal principal en voz alta, «está arrestado por fraude, corrupción, falsificación de documentos y robo de herencia. Daniel Ramírez también está arrestado como cómplice en varios de estos delitos». El caos fue inmediato. Los periodistas empezaron a tomar fotos. Los invitados VIP murmuraban sin saber si quedarse o irse. Los empleados observaban, entre escandalizados y paralizados. En medio de todo, Sara, que había permanecido en silencio durante mi presentación, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Lo siento», me dijo. «Yo no sabía nada de esto. Pensé que mi padre era un hombre justo». Le puse una mano en el hombro.
Tú no eres responsable de las decisiones de tu padre, pero ahora tienes la oportunidad de elegir lo correcto. Los días que siguieron fueron un torbellino legal y mediático. La noticia explotó en todos los medios. La recepcionista que desenmascaró a su propio tío. O 20 años de mentiras en una de las constructoras más poderosas del país. La historia acaparó titulares durante semanas. Santiago y Daniel Ramírez fueron formalmente acusados de múltiples delitos: fraude, corrupción, falsificación de documentos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de herencia. La evidencia que había reunido durante meses de infiltración fue clave para construir un caso sólido. Los fiscales me felicitaron por la meticulosidad de mi investigación y la solidez de las pruebas. Además, salieron a la luz otras irregularidades. Varios funcionarios públicos fueron arrestados por aceptar sobornos y se descubrieron proyectos de construcción aprobados de manera ilegal. La investigación reveló que Santiago llevaba décadas desviando fondos de la empresa para financiar un estilo de vida lujoso, propiedades no declaradas en Marbella, autos de alta gama, viajes privados, cuentas en el extranjero. Marina López, su esposa, cooperó con las autoridades en cuanto comprendió la magnitud de los delitos. Aunque no participó activamente en ellos, se había beneficiado del dinero robado, aportó documentación crucial y ayudó a establecer un cronograma claro de los hechos. Sara, tras superar el impacto emocional, también decidió colaborar. Reconoció que la verdad debía prevalecer sobre la lealtad ciega. Su testimonio sobre las dinámicas internas de la empresa resultó fundamental. Mientras tanto, yo trabajé con mi equipo legal para hacer valer mis derechos como heredera legítima. El proceso fue largo, pero la montaña de pruebas hacía imposible cualquier impugnación. Logré recuperar la participación mayoritaria en la empresa fundada por mi padre, aunque decidí no asumir el liderazgo directo. En lugar de eso, conformé un equipo de administradores profesionales y éticos, comprometidos con la transparencia. Uno de mis primeros actos fue implementar un programa de compensación para empleados maltratados durante el mandato de Santiago. También establecí un código ético riguroso, un canal de denuncias anónimo y cursos obligatorios de integridad empresarial. Sara Ramírez, por iniciativa propia, renunció a su cargo ejecutivo y pidió empezar desde abajo en el Departamento de Recursos Humanos. Quería conocer realmente la empresa y ganarse su lugar. Su humildad me impresionó profundamente. Marina, tras divorciarse de Santiago, comenzó una nueva vida. Terminó una maestría en trabajo social y creó un programa de ayuda para mujeres que habían descubierto que sus parejas eran corruptas. Su testimonio empático ha ayudado a muchas a salir de relaciones abusivas y deshonestas. En cuanto a Daniel, fue sentenciado a 15 años de prisión. Aunque más joven y manipulado por su padre, el juez fue claro. Tuvo múltiples oportunidades de actuar con ética y eligió no hacerlo. Santiago Ramírez recibió una condena de 25 años sin posibilidad de libertad condicional durante la primera década. Todos sus bienes fueron incautados para pagar indemnizaciones, incluyendo una suma considerable para mí como compensación por los años perdidos.
La empresa fue rebautizada como Constructora Alberto Ramírez. Bajo su nuevo nombre y gestión, recuperó el rumbo. Sin la carga de sobornos ni favoritismos, pudimos reducir costes, mejorar sueldos, invertir en materiales de mejor calidad y retomar los sueños sociales que mi padre había dejado truncos. Iniciamos proyectos de vivienda social en barrios humildes de Madrid, construyendo con materiales de alta durabilidad y diseño moderno, elevando la calidad de vida de cientos de familias. Fui por primera vez a la tumba de mi padre 2 años después de saber quién era. Llevé conmigo la carta manuscrita que encontré en la caja fuerte. Le hablé en voz alta, le conté todo, la traición, la lucha, la justicia, los cambios, y le prometí algo. Su legado no quedaría manchado por la codicia de su hermano. Su empresa serviría para construir algo más que edificios. Serviría para construir dignidad. 1 año después del juicio, fundé la Fundación Alberto Ramírez, dedicada a ayudar a jóvenes huérfanos o víctimas de fraude familiar. Ofrecemos asesoría legal, apoyo emocional y becas educativas. En poco tiempo, ayudamos a más de 200 personas a recuperar derechos y herencias robadas. Historias similares a la mía salieron a la luz gracias a nuestra labor. Jóvenes que habían sido manipulados por tutores, mujeres que descubrieron que sus padres o parejas habían ocultado herencias, adultos que luchaban por la verdad entre papeles falsificados. Incluso Daniel, desde prisión, me escribió una carta larga y sincera, pidiéndome perdón. No buscaba reconciliación, solo quería reconocer el daño. Decía que, por primera vez, entendía lo que había causado. Empezó a estudiar Derecho en la cárcel, con la esperanza de algún día ayudar a otros afectados por crímenes financieros. Acepté visitarlo, no para perdonarlo, sino para verlo a los ojos y medir si su cambio era real. La conversación fue dura, pero humana. Me dijo que crecer bajo la sombra de su padre le había nublado el juicio. Yo le respondí que, si realmente quería cambiar, su redención pasaba por las acciones, no por las palabras. 5 años después, organizamos una ceremonia en memoria real de mi padre. Sin hipocresía, sin discursos vacíos, invité a los antiguos empleados que lo conocieron, a familias que recibieron viviendas gracias a la nueva gestión, a colaboradores de la Fundación. Carmen Ruiz, mi antigua supervisora, ahora directora de RHH, pronunció un discurso conmovedor sobre los valores de Alberto: honestidad, generosidad, visión social. Yo también hablé, pero esta vez no fue un discurso de denuncia, fue de gratitud y esperanza. Anuncié que la empresa financiaría una beca anual para jóvenes de escasos recursos que quisieran estudiar ingeniería civil o administración. También revelé el plan de construir centros comunitarios en cada barrio donde ejecutáramos proyectos sociales. La ceremonia terminó con la colocación de una nueva placa en el vestíbulo de la empresa. No solo conmemoraba ahí a Alberto como fundador, sino como hombre que creyó que el éxito debía medirse por el impacto positivo en la comunidad. Hoy, casi 6 años después de que inicié mi investigación, puedo decir con certeza que la justicia prevalece cuando hay valor, paciencia y estrategia. Esta
no es solo la historia de una venganza justa, es la historia de una reconstrucción, de cómo tomar el dolor y convertirlo en algo útil. Sara ahora es gerente regional de recursos humanos. Su crecimiento ha sido completamente por mérito. Se ha convertido en una aliada firme en la defensa de prácticas transparentes. Marina, por su parte, dirige un programa del gobierno para asesorar a víctimas de corrupción institucional. Su experiencia personal la ha transformado en una guía creíble para otras mujeres. Incluso Daniel, liberado por buena conducta después de cumplir 2/3 de su condena, trabaja ahora como asistente legal en un bufete que defiende a víctimas de delitos económicos. No gana ni una 10ª parte de lo que ganaba antes, pero me dijo que ahora duerme tranquilo por las noches. La lección más importante que aprendí es que la verdadera justicia no solo castiga a los culpables, también repara, construye, previene. También he aprendido sobre el perdón, no el perdón que excusa, sino el que libera a quien fue herido. Porque vivir con odio, al final, te encierra en otra forma de prisión. Mi historia demuestra que una sola persona, con verdad y coraje, puede enfrentarse incluso a los más poderosos. Pero también demuestra que la victoria real llega cuando usas esa victoria para cambiar la vida de otros. Hoy, cuando entro en las oficinas de Constructora Alberto Ramírez, veo el retrato de mi padre en el vestíbulo y me siento en paz. No solo recuperé mi herencia, recuperé mi historia, mi dignidad y mi propósito. Los edificios que ahora levantamos no son solo concreto y acero, son hogares, oportunidades, nuevos comienzos, y las personas que trabajan conmigo no son empleados, son parte de una comunidad basada en el respeto mutuo y la ética. Yo no soy solo la hija que reclamó lo que le correspondía. Soy una mujer que eligió transformar su dolor en servicio. Esta es mi historia. Una historia sobre cómo la paciencia, la inteligencia y la búsqueda incansable de la verdad pueden derrotar a la corrupción y a la injusticia. Pero, sobre todo, es una historia sobre cómo, incluso en medio de las traiciones más oscuras, todavía podemos elegir construir algo hermoso. La verdadera justicia no es solo obtener lo que merecemos, es asegurarnos de que otros también tengan esa oportunidad. Y esa es una responsabilidad que llevo con orgullo cada día de mi vida.